¿Qué tal amigos? Ya se encuentra disponible en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com el curso que muchos me estaban pidiendo. Sí, la siciliana Najdorf con negras. Un curso espectacular que te enseñará cómo jugar esta extraordinaria defensa con negras, la cual era la favorita de Bobby Fischer, Garry Kasparov y hoy en día el gran experto mundial es Maxime Vachier-Lagrave, y en algunas variantes tomaremos algunas de sus ideas. Son 9 capítulos y todo en 3 horas de duración. Ahora, no te asustes, este video es solo un resumen de aquel curso, por lo tanto será bastante más breve. A la siciliana Najdorf llegamos tras E4, C5 defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. Esta es la variante Najdorf y cuya idea es controlar la casilla de B5, favoreciendo así el avance 5 y de hecho también el avance B5. ¿Por qué es importante controlar la casilla de B5? Porque luego de un E5, digamos que evitamos líneas con alfil B5 jaque o caballo del D a B5, ¿ok? Bueno, en este curso veremos diversas formas de continuar de las blancas y las iremos viendo desde las más jugadas a las menos. Digamos que la respuesta más jugada ante la Najdorf por parte de las blancas es alfil E3, que tiene como idea jugar el ataque inglés mediante F3, dama de 2, enroque largo y G4. Acá, la sugerencia será evitar el esquema del ataque inglés y jugaremos caballo G4, atacando inmediatamente al alfil. Digamos que E5 es el enfoque puro de la Najdorf, pero esto favorece el ataque inglés que queremos evitar. Entonces esto sigue habitualmente con caballo B3, alfil E6, F3, alfil E7, dama de 2, enroque, enroque, caballo BD7, G4, etc., donde las blancas tienen buenas perspectivas de ataque en el ala de rey. Las negras, por supuesto, también las tendrán en el flanco de dama con un B5, ¿verdad? Dama C7, traer una torre a C8, etc. Pero tiene mucha teoría esto y nosotros vamos a simplificar esto y por tanto vamos a jugar con G4, el caballo a G4, perdón. Bueno, lo normal es ver aquí alfil G5, seguiremos con H6, alfil H4, G5, alfil G3, alfil G7, H3. Esto no es lo único que puede jugar el blanco, pero sí lo más usual. Seguiremos con caballo E5, caballo F5, incordiando nuestro alfil de G7, alfil por F5 quebrándole las patas al caballo saltarín, E por F5, caballo BC6, caballo D5, E6, F por E6, F por E6, y de esta manera expulsamos a ese caballo y luego podríamos jugar enroque o bien un disruptivo dama a 5 jaque. La posición negra es fácil de jugar y todo esto detallado, por supuesto, en el curso, explicado verdaderamente en extenso. Ahora veamos otra posibilidad de las blancas. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. Como dije, otra posibilidad de las blancas ante la Najdorf y es el movimiento alfil G5, el que se considera el ataque más agresivo contra la Najdorf. La idea de las blancas es capturar en F6, doblando los peones, dañando nuestra estructura de peones. Así es que responderemos con E6 para, en caso de alfil por F6, entonces dama por F6. Las blancas ahora tienen varias jugadas posibles, pero la más usual, por mucho, es F4. Y las blancas tienen idea de jugar dama F3, enroque largo y lanzar la avalancha de peones por el ala de rey. Acá, las negras pueden jugar alfil E7 entrando en líneas clásicas o bien dama B6 entrando en la variante del peón envenenado. Nuestra sugerencia será jugar H6, que es una versión del peón envenenado pero mejorada, cortesía de Maxime Vachier-Lagrave. Las blancas se ven obligadas a retirarse, ya que capturar en F6 entregaría el alfil de casillas negras sin compensación. Así es que, alfil H4 y ahora dama B6. En comparación con la variante normal del peón envenenado, esta versión tiene la ventaja de que con el movimiento H6, las líneas donde las blancas sacrificaban el peón en B2 ya no funcionan tan bien para las blancas.
El inconveniente es que las blancas pueden evitar sacrificar el peón en B2 y pueden ganar un tiempo sobre la dama en B6 jugando alfil F2. Bueno, aquí lo más jugado por el primer jugador es A3 y por supuesto no vamos a capturar en B2, así que jugaremos alfil E7, simplemente completando nuestro desarrollo. Es decir, si ahora alfil por F6, alfil por F6, ¿verdad? Ahora, como dije, dama por B2 sería un error gravísimo por caballo A4 y si haces un cálculo sencillo, notarás que la dama negra ha sido atrapada. Así es que, a no comerse el truquito, amigos míos, simplemente alfil E7. Como dije, las blancas juegan alfil F2, metiendo rayos X tremendos a nuestra dama, así es que la retiramos, dama C7, y el retiro de la dama además tiene un sentido específico, permitir el avance B5. Bueno, esto sigue con dama F3, caballo BD7, una casilla flexible para el caballo, bastante típico esto en las Najdorf. Sigue esto con enroque, B5, G4, alfil B7. Las negras terminan su desarrollo y están listas para contraatacar. Es curioso que las negras tengan ideas activas en todo el tablero. Por ejemplo, jugar G5 en el flanco de rey, D5 en el centro y B4 en el ala de dama. Sigue esto con H4, caballo C5, alfil D3, D5. Esta jugada D5 es la típica ruptura central que asegura la casilla E4 para el caballo. El juego es más posicional y las negras no corren el riesgo de ser atacadas. Como veremos con mejor juego, este se traslada a un final igualado. Entonces seguimos con E5, caballo F4, alfil por E4, caballo por E4, seguiremos con torre C8, dama B6 y todo esto está profundizado y detallado con mayor rigor en el curso, así como todas las demás opciones que no he mencionado en este resumen. Ahora, nota qué curioso es ver al rey de las negras ahí en el centro, pero justamente en las Najdorf, en muchas variantes, el rey está más seguro en el centro que en algún costado del tablero. Por supuesto, eso también súper detallado, clarificado y con ejemplos en el curso. Veamos otra de las opciones más empleadas por parte de las blancas. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil E2. La variante posicional, la preferida por Anatoly Karpov, por ejemplo. Seguiremos con E5, enfoque natural, típico, clásico en la Najdorf. Caballo B3 es la retirada natural, por supuesto existe otra como caballo F3, la aclaro en el curso, pero este es un resumen, así que esta es la retirada más natural. Alfil E7, enroque, alfil E3, alfil E6, dama D2, caballo BD7, A4 impidiendo B5, torre C8. Luego seguiremos con caballo C5, dama C7 y las negras tendrían una posición excelente. Evidentemente esto está mucho más profundizado en el curso, perdona lo majadero, pero lo digo para que no te quedes con gusto a poco, ¿ok? Por supuesto, entonces, tienes esta propuesta, esta invitación de adquirir el curso para aprender en profundidad todas estas variantes y así ser un verdadero campeón con negras. Por supuesto, sin vender el humo de que vas a ser gran maestro o algo por el estilo, pero sí un campeón, un ganador de torneos en tu categoría, ¿verdad? En tu categoría de Elo, en tu nivel de juego, así es que, muy bien. Bueno, aquí entonces otra variante. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, la variante Najdorf, H3, que luce bastante extraña, ¿no? Un peón lateral. ¿Cuál es la idea? Bueno, la flecha lo explica. Esto se conoce como el ataque Adams y la idea es empujar rápidamente con G4. Acá, la sugerencia será jugar de modo flexible, no con el movimiento E5 que es el puro de la Najdorf, y entonces jugaremos E6. Las blancas por supuesto jugarán G4 y ahora pon ojo a la siguiente jugada. Caballo FD7. Ya vas a entender la idea de este movimiento. Ahora bien, acá un D5 también es posible y tiene una idea bastante sencilla, bastante simple. Cuando estás siendo atacado en un flanco, la mejor forma de contraatacar es golpeando en el centro. Sin embargo, la recomendación de este capítulo será jugar caballo F7.
Sigue esto con alfil E3, B5 con idea de alfil B7 y B4 ganando el peón D4, así es que las blancas se anticipan con jugada profiláctica A3, nosotros alfil B7, G5. Las blancas ganan espacio en el flanco de rey y se preparan para lanzar un ataque en ese mismo flanco con H4, H5 y G6, destrozando la estructura de peones que rodea al rey negro. Jugaremos caballo B6. Y acá ves la idea de haber jugado el caballo de F a D7. La intención fue siempre llevarlo a B6. Desde acá, el caballo cubre las casillas de D5 y C4 y nota que las negras no se apresuran en sacar las piezas del flanco de rey y enrocarse en corto, ya que por el momento el rey está seguro en el centro, tal como te lo dije en en alguna de las otras opciones, ¿no? En la mayoría de las Najdorf el rey está mejor en el centro, increíble, ¿no? Pero esto es muy divertido. Entonces las negras se desarrollan por el flanco de dama y preparan un ataque por ese flanco, ¿verdad? Entonces esto sigue con dama de 2, caballo 8 de 7, enroque, torre C8. La típica torre de la Najdorf en C8. Sigue esto con rey B1, caballo E5, pensando en llevar el mismo caballo a C4 y, por supuesto, hay ideas con dama C7, B4 en algún momento, etc. Una posición muy dinámica para las negras, sin lugar a dudas. Todo esto muchísimo más profundizado y con más variantes en el curso. Veamos otra de las variantes contra Najdorf. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil C4, el ataque Sosin. Este era el ataque favorito de Fischer, pero recientemente se ha vuelto más raro de ver. Aún así, es una variante peligrosa y las negras pueden salir volando rápidamente del tablero si mezclan sus líneas, si no juegan de manera correcta. Seguiremos con E6, el movimiento natural, estorbando al alfil activo en C4. Alfil B3 es el movimiento más habitual, donde el alfil evita perder un tiempo tras un posible dama C7 de las negras. Bueno, seguiremos con caballo B7. Esta será la variante recomendada, que es la que más usaba Garry Kasparov, y cuya idea es llevar esta pieza hasta C5 para atacar al alfil de las blancas allí en B3, y a la vez el caballo desde C5 evita todo tipo de sacrificio en E6, los cuales son temáticos en el ataque Sosin. Otra opción acá sería jugar B5, el enfoque que le gustaba a Bobby Fischer, pero nosotros preferiremos el ya mencionado caballo B de 7, ¿no? Así que caballo B de 7, F4. Es el movimiento más popular, el de siempre, aunque valga la pena decir que hay otras opciones, varias más, las cuales por supuesto abordo en el curso. Pero bueno, nos enfocaremos en esta que es la principal. La idea de esto sería jugar F5 para abrir la diagonal al alfil de B3. Seguiremos con caballo C5, las negras siempre juegan este movimiento. F5, alfil E7. Lógicamente, terminando el desarrollo, dama F3, manteniendo la opción de enrocar el largo. Jugamos enroque, alfil E3, dama C7, y es el movimiento más flexible, manteniendo todas las opciones abiertas. Podemos empujar con E5, B5 o jugar alfil D7. Tendríamos una excelente posición y, como siempre digo, todo esto mucho más detallado en el curso. Lógicamente también existen otras variantes tras la jugada que constituye la Najdorf. Vamos a ella. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, la variante Najdorf. Y digamos que esas otras variantes son, por ejemplo, F3 o bien F4 o también G3 e inclusive la posicional A4. Todas y cada una muy detalladas en ese curso que está ya esperando por ti. Así es que te dejo el enlace del curso en la descripción de este video y en el comentario fijado para que lo adquieras a un precio espectacular. Estamos llegando a Navidad, date ese gusto, regálate este curso a ti mismo o a otra persona que quizás sepas que quiere aprender a jugar al Najdorf. Y como ya dije antes, el curso tiene 9 capítulos y una duración total de 3 horas. Así es que aprovecha esta oportunidad. Bueno, espero hayas disfrutado de este video.
Si ese es el caso, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y a suscribirse. Así vamos creciendo como comunidad. Bueno, me despido enviándote un fuerte abrazo y espero te cuides mucho. Hasta luego.